El siguiente relato fue compartido de manera anónima. Se recomienda discreción si se cuenta con menores de edad escuchando. El relato comienza así. Era 1999. Yo estaba en un poblado en el estado de Puebla, un pequeño pueblo que se ubica al oriente de esta ciudad. Ahí parte de mi familia se había ido a vivir porque Puebla ya no era como antes. Cierta tarde me encontraba con mi prima María, cenando muy cerca del convento franciscano que hay en esa población. De pronto una de las personas que se encontraban donde estábamos dijo: «Dios, ahí vienen las brujas». Esta misma mujer, muy rápidamente, se marchó del lugar. Cerca del pueblo hay un cerro y justo de ahí se lograba ver cómo bajaban unas bolas, como de paja encendidas. Yo solo veía cómo corrían todos de la plaza a sus casas. Realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo soy originaria de la Ciudad de México, así que estaba un poco incrédula con lo que estaba viendo. Mi prima, que me estaba acompañando, solamente me dijo: «Corre, Carla, o vete mejor a la casa de Juan Carlos». Juan Carlos era su primo, pero también era mi novio, aunque aclaro que él y yo no éramos parientes. Me sentía rara por ver a toda esa gente correr como loca, diciendo cosas como «vienen las brujas». En mi mente corría la pregunta de qué era lo que estaba pasando, de cuáles brujas estaban hablando. Al final, me fui a la casa de Juan Carlos y ya dentro me dijeron: «Carla, por favor, ponte a rezar con nosotros». Vi que pusieron caña en la puerta y por fuera de esta, una especie de cruz, así como rosarios en las ventanas, para las benditas y tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela, que quedaba una cuadra, pero me dijeron que no saliera, que ni siquiera me atreviera a hacerlo. Fue ahí donde pedí una explicación de todo lo que estaba ocurriendo. Realmente entonces la hermana de Juan Carlos me dijo: «Las brujas, ¿de verdad no sabes qué son las brujas? Esas cosas bajan a chuparse a los bebés y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar». Lo que me dijo me dejó con una sensación de exageración y miedo, pero terminé de creerle al poco rato. Claramente pude escuchar una especie de aleteo y risas macabras. La bebé, al escuchar esto, solamente se ponía a llorar. Ya llorando, me acerqué a Juan Carlos y me puse a rezar junto a él. Estaba aterrorizada por lo que estaba escuchando. De pronto su papá, un señor grande pero fuerte, desarmó con un palo y, lanzando maldiciones, salió de la casa. A mí me venció el sueño. Me quedé en la sala con varios rosarios y palmas benditas que me pusieron mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo, salí y fui a la casa de mi tía, que estaba como unas 2 cuadras de allí. Entré porque la puerta estaba abierta. Iba saliendo un primo que me vio y me dijo: «¿Dónde chingados estuviste?». Le expliqué que su hermana me había dicho que me fuera a la casa de Juan Carlos. Él solamente me dijo que estaba bien y se marchó. Subí a la recámara de mi tía para explicarle y, de repente, cuando entré a su habitación, estaba toda oscura. Había un zarape también colgado tapando el ventanal. Entré, me topé con otro primo y me espanté. Le pregunté qué había pasado, que dónde estaba mi tía, aunque si tenía algo, me empujó. Me dijo: «Mi mamá se cayó, está un poco mal y tiene golpes, pero está bien, no te preocupes, no lo veas mejor. Ella no quiere ver a nadie en este momento». Eso me dolió un poco porque yo quería mucho a mi tía. Decidí mejor volver a la Ciudad de México por unos días, pero antes les iba a avisar a Juan Carlos que me iba a marchar. Él se encontraba con su madre esa tarde y sin más ni más, me dijo: «¿Y tu tía, cómo está?». Yo le dije que me había dicho mi primo que se había caído, pero que estaba bien, así que me iba a ir unos días para no estar molestando. La señora me dio un burla entre dientes diciendo: «Si se cayó tu tía. ¿O más bien cayeron?». Le pregunté de qué estaba hablando y Juan Carlos solamente le dijo que mejor guardara silencio. De ahí me llevó a la terminal. Volví a los 15 días y mi tía seguía recuperándose. Estaba cojeando y estaba moreteada de varias partes del cuerpo. Fui a ver a Juan Carlos. Se me abrió la puerta a otra de sus hermanas. Ella me dijo directamente: «Carla, tu tía es la bruja». Ni siquiera le dije un hola, y le contesté con otra pregunta: «¿De qué me estás hablando?».
Entré y no estaba Juan Carlos, pero su madre me dijo que fuera a la cocina y me platicó una gran cantidad de fechorías que mi tía había hecho. Contó con mi prima María. No pude creer tanta atrocidad, pero todo encajaba a la perfección. Mi tía y mi prima a veces tenían actitudes extrañas, pero nunca hice caso de eso. De ahí, la relación con mi tía se fracturó porque, obviamente, ya no la veía igual. De hecho, me corrió de la casa y me tuve que ir a vivir a la casa de Juan Carlos. Todo detonó cuando vi que estaba haciendo la comida y vi que en una de las cacerolas sacó una bolsa y echó unos polvos. Juro que eran unos polvos de color blanco. Yo le pregunté a mi tía qué era lo que estaba haciendo y de ahí todo cambió. La relación que teníamos dio un giro drástico porque, al parecer, mi tía no tenía a todos muy calladitos y muy estúpidos. Mi tía quedó como la víctima y yo como la mala. Literalmente le echaba polvos a la comida, sí, a todos, incluidos sus hijos. O sea, mis primos. También descubrí que era amante de su cuñado y que le había dado una especie de té, el cual hacía que este señor estuviera pendejado. La cereza en el pastel fue cuando empezó a buscar los polvos, pero yo ya los había tirado. Eso la puso literalmente como un animal enjaulado. Después de eso, un día domingo, que ya me iba para el Distrito Federal, la esposa de mi primo me dijo, ven y cómetelo. Yo como que guácala, pero a mí ni me gusta. Sin embargo, fue algo tan extraño que me la hubiera comido y este otro plato hubiera pedido. Ya que la verdad no soy muy de comer carne. Mi tía, que nunca estaba en la casa de mi primo, sí estaba viéndome cómo me tragaba cada bocado de esa panza. Al paso de los días, mi estómago se puso inflado. Cualquier cosa que me comía me hacía daño, me daban agruras, lo terminaba vomitando y cada día esa panza se me hacía más prominente. Después troné con mi novio que tuve allá y entonces ya no había motivos para ir, pero antes había terminado mal con mi familia, tachada por chismes de mi tía, la bruja. Como a los 2 meses me rapé y ni siquiera así, porque lo hice tenía sueños espantosos. Veía que la gente prendía velas o cirios como si velaran a un difunto. Poco a poco dejé de comer porque no me daba más hambre, solo tomaba a veces leche y mucha agua. Mi familia pensó que era anoréxica y hasta me metieron con un especialista de esos temas. Sin embargo, yo seguía ahora sin poder dormir, estaba más flaca, pelona y extraña, y muy pero muy callada. Un día del mes de julio empecé a sentirme mareada, tanto que no podía pararme de la cama. También quería comer, pero tampoco podía, y quería dormir, pero menos. Ese día, llegó una comadre de mi madre y le dijo, «Ay, comadrita, mire nomás cómo está su niña. Deberíamos de llevarla con mi están maquillando». Ese mismo día me llevaron. Yo debo decir que casi no caminaba, prácticamente no podía y sentía las piernas como enredadas. Estaba como ir al grado de al verme, me dijo, «Ave María, esta mujer viene muy mal, pues ¿qué le hicieron?». Mi madre le explicó poco a poco que había dejado de comer, de dormir y de salir, y que me había vuelto muy extraña para todos. Viene muy mal, tal es el grado que yo ni siquiera puedo ayudarla. Esto es magia negra y la quieren ver muerta. Me dieron de comer algo y me dijeron que cuando me lo tomara, me iba a poner muy mal, que me pusiera en manos de Dios porque me querían bien fría. No lo entendía, pero parecía como una tonta baba y no podía hablar. Mi mirada era de una persona mal de sus facultades mentales. Por dentro me decía que me ayudara, por favor, que no podía hablar y que me sentía que me iba a morir. Llegamos a la casa y antes de dormir, me tomé las sales. Y ha sido la peor noche de mi vida. Era una sal muy amarga y asquerosa. Empecé a sentirme muy mareada y después ya no recuerdo nada más. Creo que lo que vi me desmayé porque fue algo que de verdad me aterrorizó. Me dio fiebre y sudaba en exceso y ese día llovió como una película de terror. Mi madre estaba a mi lado, viendo cómo reaccionaba. Yo medio abría los ojos y me volví a dormir. En uno de esos sueños, me vi claramente en mi cama, yo estaba ahí, entre 4 cirios, y me estaban velando como un difunto. También había una mujer vestida de tehuana que se burlaba de mi madre y de mí. Al ver esto sentí que sus demás y mi madre empezó a llamarme y a moverme, porque literalmente no podía hablar. Desperté y empecé a llorar. Mi madre estaba desesperada porque de mi boca no salía ni una sola palabra. Ella me abrazó y me quedé profundamente dormida.
Al día siguiente era sábado y mi hermano mayor entró a mi recámara y me dijo, no madres, ¿qué le hizo esto? Como no podía contestar, le habló a mi madre y le dijo, vamos con Paola, mamá. Mi hermana se va a morir, ¿que no la ves? Casi me cargó y me llevaron con Paola en la colonia Roma. Caminaba como si tuviera un problema de polio. Mi mirada era ida. Cuando Paola me vio, me dijo, ¿qué chingados te hicieron? Me jaloneó y me dijo, dime quién te quiere matar. Yo por dentro gritaba que me ayudara y empecé a llorar. Mi madre y mi hermano lloraban porque de verdad no hablaba, nada de nada. Le dio a mi madre unas velas de jarro y me dijo que me limpiara cuando exploten, porque de seguro van a explotar. Que ella hable todo lo que está viendo, esto es alta magia, la están entregando. Así que no pierdan tiempo, llévenla con este señor el día lunes, díganle que van de mi niña. No debe de perder el tiempo. Cuando llegué a la casa, me limpié como están entregando. Hice todo lo que Paola me mandó, cedí y por fin pude dormir. El día domingo fue normal y le hablé a Paola y me dijo que de verdad me quería muerta, pero que alguien muy cabrón me estaba protegiendo y que era un ancestro mío. Obviamente ya no estaba en este mundo porque era un difunto. Llegó lunes y nos fuimos con Ricardo. Era el metro normal y por esa colonia nos metimos a una vecindad. Pero lo que caminaba para su casa, me vi tan rara, tan fea y triste. Además estaba pelona porque no me crecía el cabello y estaba también extremadamente delgada. No sabía ni cómo estaba caminando con esas piernas tan delgadas que parecía se fueran a romper. Entonces llegamos y Ricardo me dijo, hija de la chingada fiesta cabrona, ¿qué te está haciendo esto? Pasó la hija, ahorita vamos a ver qué hacemos con esta pendejada. Estaba temblando y me echó las cartas. Me dijo, el cabrón es un pariente tuyo, no son dos, madre e hija, y son brujas.